Como lo anunciamos, ya está con nosotros el periodista y escritor licenciado Orlando Pérez. Con él vamos a hablar sobre el hackeo a cuentas de Radio Pichincha. Él es el gerente de Radio Pichincha Universal. Y no solamente Radio Pichincha. Ayer hackearon la cuenta de Jimmy Jairala, la cuenta de YouTube. Tengo entendido también que hackearon la cuenta de Karen Minda, este canal que tiene como nombre La Voz del Pueblo, también fue hackeado. No sé de dónde vienen tantos hackeos, mi estimado Orlando, porque tal vez estos medios digitales estamos generando mucho ruido y a algunos les incomoda. Buenos días, Orlando. Hola, ¿qué tal, Jaime? Qué gusto saludarte y también, por supuesto, a tu audiencia. Siempre será importante conversar contigo y sobre todo en estos momentos donde medios como el tuyo y otros más se constituyen en la referencia de un sistema mediático que al menos hace un periodismo responsable, porque ya hacer un periodismo comercial, sustentado en la rentabilidad, resulta muy difícil por todo lo que implica. Mira, con lo que acabas de mencionar hay dos ideas que siempre me dan la vuelta alrededor de estos temas cuando se conversa. La primera es que el gobierno nacional o quienes le acoliten o quienes le acompañen deberían utilizar su inteligencia, no solamente la de espionaje, sino su sabiduría, su pensamiento, en resolver los problemas de seguridad. Para eso tienen aparatos de inteligencia, para, por ejemplo, estar controlando a los líderes de las bandas criminales, a los narcogenerales, y no precisamente para acompañar y para perturbar y torpedear la labor de los medios de comunicación. Si para algo sirve la inteligencia es para darle seguridades a la gente, a la ciudadanía, y no precisamente para atacar a los medios alternativos. Eso me parece que es una parte muy importante que hay que considerar. Dedíquense a resolver los problemas de la gente y dejen de fastidiar a los medios de comunicación, que para bien o para mal todavía sí existen y en función de eso hay que garantizar el derecho a la libertad de expresión. Y lo segundo que sí quisiera comentarte es que no es ajeno a todo lo que se ha vivido en los últimos 5 años. Te digo esto por algunas consideraciones. La primera es que, por ejemplo, en el caso de Radio Pichincha, la señora María Paula Romo, el señor Lenin Moreno, lo que hicieron fue cerrar la radio. Metieron a la policía en las instalaciones de la radio. No nos olvidemos, en octubre del 2019, todo un operativo policial de la Fiscalía ingresó a las instalaciones de la radio y la cerró. Y después la volvió a cerrar. Es decir, en esa época eso pasó casi que desapercibido y algunos medios de comunicación y algunos periodistas que ahora se solidarizan con la radio, en ese momento aplaudieron diciendo que aquí se estaba gestando prácticamente ya la revolución y que estábamos difamando, difundiendo fake news, lo cual era absolutamente falso. Y en función de eso, como ya quedó el precedente, a partir de eso incluso se incrementó la audiencia, se generó otro tipo de atención sobre la radio. Ahora lo que han hecho es bajarse la página de YouTube, que ya tenía cerca de 100,000 suscriptores, lo cual ya le daba una amplificación bastante importante, con vistas de incluso que superaban los 20,000, el número de 20,000 cada día. Y eso a algunos les parece que les fastidia, porque si comparas, y he dicho varias veces, si comparas lo que suma tu medio de comunicación, Radio La Calle, Café con JJ, Radio Pichincha, Hoja de Ruta, lo que hace Nelson Salazar, cuando sumas de eso, esas vistas, esa amplificación, te das cuenta que todos juntos superamos de largo a medios de comunicación que se consideran la prensa libre, independiente, la prensa responsable, la prensa ética, que incluye, por supuesto, a los acólitos de los hijos bobos, de los villavicencios, de los Cristian Zuritas, que efectivamente ya no tienen ninguna amplificación, y si la tienen es gracias a que tienen esos aparatos mediáticos perversos, perturbadores y desinformadores. ¿Dónde queda ese discurso de la libertad de expresión de parte del gobierno nacional? ¿Y qué dicen pues los organismos que son encargados a velar por la libertad de expresión? Las federaciones de periodistas, los colegios de periodistas, de todos los ataques que estamos recibiendo. Nosotros también recibimos hace 2 meses y medio justamente el hackeo de la cuenta de Face. Hace 3 semanas logramos nuevamente recuperarla. El año pasado nos hackearon la cuenta del canal de YouTube también de Ecuador en directo, pero siempre hemos estado recibiendo ataques también constantes.
Mira, yo de esos organismos de defensa de la libertad de expresión no espero absolutamente nada, porque sé que cobran por cada alerta. O sea, el señor César Ricaurte se hace plata con cada alerta que hace, a pesar de que amplifica y miente cuando, por ejemplo, dice que el pobrecito periodista Carlos Rojas ha sido atacado, cuando en ninguna parte del mundo le han atacado, pero como él cobra por cada alerta, tiene que sumar. Y ahora dice que la radio Pichincha, que es de la prefectura, es por lo tanto de Paola Pavón, etcétera, etcétera, cuando la radio Pichincha es un medio público, les guste o no les guste, hagan lo que hagan, saben perfectamente que acá hay una atención especial hacia quienes ejercemos periodismo responsable. Y esto, como tú mencionas, no es nuevo, te han atacado a ti, han atacado a otras cuentas. No nos olvidemos de un detalle que es muy importante y que no se discute. El gobierno de Lenín Moreno impidió que, por ejemplo, en la señal de cable, señales abiertas, esté la señal de Telesur, por ejemplo. Y eso no se ha levantado. Pero como ellos son partidarios de la super libertad de expresión, censuraron eso y se mantiene. Y lo mismo hacen ahora. Entonces, a mí no me preocupa tanto lo que digan estos organismos porque efectivamente no hacen un trabajo imparcial, para llamarlo de alguna manera, sino que son muy parcializados. Pero lo otro, Jaime, que es muy importante considerar, es que ellos pretenden, los hijos bobos, los villavicencios y demás, porque de ellos vienen los ataques, ellos creen que con eliminar medios de comunicación van a cambiar la realidad o van a maquillar la realidad. La realidad no la van a cambiar. La realidad es muy cruda. La violencia criminal que vive este país desde el año pasado para acá, no desde el correísmo para acá, desde el año pasado por acá, no la van a eliminar anulando, bloqueando, hackeando páginas web o páginas de YouTube. La realidad es muy cruda y seguirán saliendo por cualquier medio. Entonces, si pretenden con eso acallar, neutralizar, opacar la labor de un cierto periodismo o de un periodismo más responsable, efectivamente no lo van a conseguir. Carla. Licenciado Orlando Pérez, Carla Aro le saluda, muy buenos días. ¿Podríamos decir que consideran a los medios digitales agitadores sociales por mostrar la verdad de los hechos? Desde esa concepción autoritaria, neoliberal, neoconservadora y en algunos casos pseudo-fascista o cuasi fascista también, efectivamente podrían considerar eso. Lo que pasa es que eso ya no tiene parangón porque cuando en el gobierno de Rafael Correa se hacían críticas y comentarios a los medios, a la gestión del presidente, esos medios se victimizaban todo el tiempo, creían que eran víctimas del aparato persecutor del gobierno, etcétera, etcétera. Es decir, a mí me parece que hay un problema más de fondo, es decir, no están aceptando la realidad, están viviendo un momento muy difícil, no solamente por las encuestas, que es lo que menos me interesaría a mí abordar, sino que también aquí hay otro elemento, Carla y Jaime, que es muy importante considerar. El periodismo en general efectivamente está en crisis, y está en crisis porque hay una crisis de relato, de narrativa mediática también alrededor de la realidad. Quieren instaurar el problema de ahora como si fuese un problema del pasado que se reaviva el día de hoy. Hay, por ejemplo, casos que nos investigan. El tema de los narcogenerales es una cosa muy descarada. ¿Cuántos narcogenerales están presos? No lo denunció Jaime, no lo denunció Telesur, no lo denunció Radio La Calle, Radio Pichincha, lo denunció el embajador de los Estados Unidos y no pasa nada. El presidente de la República puso un plazo al comandante de la policía y ese plazo se venció y no pasa nada con el caso de María Belén Bernal. Es decir, si nosotros estamos hablando y además reflexionando sobre una realidad cruel, dura, difícil de lo que pasa en la Policía Nacional, el que nos consideren agitadores sociales, creo que tendría que señalar agitadores sociales a millones de personas que se han expresado, no solamente a través de redes sociales, sino también a través de comentarios. Me parece que es muy delicada la situación. El año va a terminar muy mal, la poca ejecución presupuestaria habla mucho de eso, pero lo otro que sí preguntaría en voz alta y les diría que nos digan con franqueza, si tanto se precian de transparencia, ¿de dónde sacan tanta plata los aparatos de ataque de los trolls, como por ejemplo los hijos bobos y los Crudo Ecuador, por ejemplo? ¿De dónde sale esa plata? ¿Les llega en efectivo? Pregunto. ¿Les llega por vía de gastos reservados? Pregunto. ¿Dónde está saliendo toda esa plata para financiar? Porque nadie de esas personas hace gratis.
Ninguno, ni los hijos bobos, ni los Crudo Ecuador, que ahora vive casi como un magnate, el señor de Crudo Ecuador, o el hijo bobo que se compra un departamento y se precia de comprarse grandes departamentos. ¿De dónde sale esa plata? ¿Lo hacen gratis? ¿Lo están haciendo gratis? Esa es la pregunta. Orlando, pero ¿cuál sería entonces la mentalidad o la estrategia a nivel comunicacional de ellos, ¿no? Porque ya lo decía usted, pueden cerrar a los medios de comunicación digitales que quieran, pero el sentir de la gente es otro. No, las encuestas reflejan otras cosas, no podemos tapar el sol con un dedo. Entonces, ¿cuál sería el pensar? Que si de pronto cerramos o neutralizamos, por así decirlo, estos medios de comunicación, ¿vamos a subir el nivel de aceptación o simplemente vamos a cerrar esta olla de grillos para que no se sigan destapando casos de corrupción que ni siquiera los medios ecuatorianos ni los digitales que de pronto no estén a favor o de pronto no coincidan con el gobierno los exponen? Tenemos el caso del nuevo ministro de Energía, mire, es un periódico español quien hace la investigación. Entonces, ¿cuál sería el pensar o la estrategia de ellos como para entender por qué ese ataque directo? Porque la diferencia entre de pronto el periodo del expresidente Correa es que, bueno, se paraba y les decía, yo no concuerdo con ustedes en esto y esto. Y se los decía de frente a muchos medios y tradicionales, ¿no? Entonces ahí venía la victimización, pero resulta que ahora no es que te lo digo, no, sino que voy y hackeo tus cuentas y te intimido, porque hay muchas intimidaciones también. Claro, yo añadiría a eso un elemento más, Carla. No es mentira, mucha gente lo dice, a mí me pasa constantemente, es que nos pinchan los teléfonos. Y aquí en el Ecuador eso lo estamos viviendo desde la época de la señora María Paula Romo, un ex legislador de Creo lo denunció públicamente, ella se hizo la loca, como se dice vulgarmente, pero no han dejado de pincharnos los teléfonos, de bloquearnos las cuentas de correos, las páginas de Facebook. Yo, por ejemplo, ya casi no uso porque por ahí entra una cantidad de ataques que son impresionantes en Facebook, así que dejé de usar la página de Facebook, ahí la tengo, pero no la uso. ¿Qué quieren con esto, Carlos? La pregunta es válida y oportuna en esto. Uno, neutralizar la amplificación de lo que se está denunciando en la realidad, como esto del señor ministro Santos que tiene cuentas offshore, pero que los grandes medios no denuncian, o el denunciólogo Fernando Villavicencio, de eso no va a hablar, porque de eso vive, de denunciar a otros y no a sus panas, que son los que le sostienen. Todo esto además anclado a una estrategia bien montada que tiene una sombra grandísima en este país, que se llama la familia Isaías, así que no me sorprendería que detrás de todo esto estuviesen los señores Isaías también financiando esta vaina. Así que bueno, eso habrá que probarlo. Pero la segunda parte que es muy importante, Carla, es que al mismo tiempo que nos atacan, que nos denigran, que nos amenazan incluso con bombas, hay otra corriente que está ocurriendo, es cuánta amplificación tienen las cuentas y los mensajes del gobierno por parte de los trolls. Es decir, se crea una tendencia en contra de Rafael Correa, se crea una tendencia en contra de los defensores de los derechos humanos. ¿Usted cree que eso es gratis? ¿Usted cree que lo hacen solamente porque la gente les está apoyando? No, eso es un aparato mediático, informático, tecnológico y técnico que amplifica para posicionar y lavar la imagen del presidente de la República y de sus políticas. Es decir, por un lado está el ataque, pero por otro lado está lavar la imagen. Entonces le muestran al presidente en una fotografía frente a los policías y a los militares y eso se reproduce, se amplifica y con eso creen ellos que con eso se ha garantizado dos cosas. Uno, colocarlo al presidente como el líder, el estadista, que no lo es, lastimosamente no lo es. Y segundo, que efectivamente están haciendo algo, cuando por el contrario no están haciendo absolutamente nada. El día lunes, si no me equivoco, yo había puesto un tuit en el que dejé grabado cuando el presidente de la República dijo a las 21 horas con 24 minutos, hemos doblegado a las organizaciones criminales, palabras más, palabras menos. 9:24 de la noche. ¿Qué pasó? Sigue la violencia, siguen los asaltos, siguen los sicariatos, siguen matando gente en Esmeralda, siguen matando gente en Durán, siguen matando gente en Santo Domingo, y aquí sigue la violencia en Quito, sigue la violencia en Guayaquil. Es decir, esas cosas no pueden ser. Y ese mensaje del presidente, si ustedes revisan puntualmente, fíjense en cuántas amplificaciones, retweets tiene y quiénes le dan retweet al presidente. No es precisamente pues la gente común y corriente que le aplaude, por el contrario, los comentarios son impresionantes, pero los retweets, la amplificación y la tendencia, ¿la generan quién?
estos aparatos. Bueno, estamos claros que ellos mismos tienen que aplaudirse lo que sabemos que no funciona, porque esa es la estrategia, ¿no? Y no sé, vamos a pensar que el presidente desconoce eso, porque probablemente le digan, mire, presidente, ¿no? Y quizás se deje llevar, como en muchas cosas que de pronto no averigua bien, ¿no? Y comete algunas imprudencias el presidente. Pero, licenciado, en estos momentos de crisis que vive el país, o sea, una crisis en todos los sentidos, en todos los niveles, en todas las aristas, social, económico, educativo, en todos los niveles. No hablo de los medios tradicionales, sino de los medios digitales que abrieron la puerta, ¿no?, hacia esta nueva tendencia comunicacional y hacia la veracidad de la información y hacia una investigación alternativa que también hace. ¿Cuál es el rol de los medios digitales en el Ecuador en este momento, o cuál debería ser? Bueno, yo creo que hay un rol que se está cumpliendo. Primero, me parece que es informar, que es básico, fundamental. Lo están haciendo, me parece, de manera responsable, sin los ataques que acostumbraron a hacer en otras épocas los periodistas que se declararon grandes inquisidores y persecutores de la corrupción. Creo que están cumpliendo ese rol, me parece que es muy importante. Segundo, me parece que están generando la presencia y la participación ciudadana mucho más activa, no solamente a través de comentarios, sino también de entrevistas. A mí me sorprende mucho que se quiera atacar, por ejemplo, a Radio Pichincha, cuando aquí en la radio han pasado personas del gobierno, de la oposición, el propio Fernando Villavicencio, el ministro Bernal, que confunde gasto corriente con inversión social, y que uno dice, bueno, un ministro que no sabe diferenciar entre gasto corriente e inversión social, si creo no debería estar ni siquiera de subsecretario. Entonces están cumpliendo con esa labor democrática, plural, diversa, de generar opinión. Y un tercer elemento que me parece muy importante, y que esto no es menor, porque eso ocurrió en su momento, es registrar la historia de este momento muy crudo del Ecuador. Me parece que es este momento muy difícil y que deberá quedar registrado. Y no como hace la señora Carla Maldonado, que ojalá me escuche, que ordenó borrar editoriales, investigaciones que estaban en el diario El Telégrafo y que se bajaron, y que no me va a dejar mentir, que por orden suya se bajaron todas esas investigaciones editoriales y artículos de opinión que estaban en la página web del diario El Telégrafo. Es decir, este tercer elemento es muy importante, dejar registrado para la historia lo que pasa en este momento, y no que aparezcan después, como quieren hacer ahora con Yamil Maguad, que fue el redentor de nuestra patria, el redentor de la economía, que nos salvó del caos, que por poco llegaba el comunismo, y si no era por lo que él hacía, estábamos prácticamente perdidos. Es decir, se dan cuenta que esas cosas no pueden seguir sosteniéndose en este país. Entonces, por lo tanto, primero, informar. Segundo, reflexionar, comentar, analizar, hacer enfoque sobre el tema. Y tercero, dejar registrada la historia, porque no van a poder borrar que en este momento, por ejemplo, haya 410 presos asesinados durante los últimos 18 o 20 meses máximo. Orlando, ¿qué consecuencias le podría traer a la señora Maldonado haber borrado editoriales, material de Diario El Telégrafo, si en algún momento hay una investigación sobre este caso? Bueno, primero que ella tiene que responder por peculado, porque eso es dañar y afectar recursos públicos. Todo eso se hizo con recursos públicos, más allá de que le guste o no le guste. Ahí había un registro histórico. Es como que nosotros, Jaime y Carla, mañana vayamos a las instalaciones del archivo del Diario El Telégrafo y robáramos y destruyéramos y quemáramos las ediciones impresas del Diario El Telégrafo desde 1884, cuando se fundó el diario. Eso sería un crimen de lesa periodismo. Es decir, que acabaría con eso. Eso hizo la señora Carla Maldonado, la que injuria, la que ataca, la que ofende, la que difama, incluso en condición de mujer, apelando a esa condición cuando se le cuestiona, y enseguida ya saltan a defenderle los supuestos defensores de la libertad de expresión. Ese es un delito muy grave, que a lo mejor cuando ya retomemos la verdadera democracia y podamos tener instituciones solventes y responsables como la Contraloría, es, en primer lugar, peculado, pero lo otro es un delito. Claro, porque muy se grave. pagó con recursos públicos esa investigación. Claro, y además hay algunas cosas que no son ni siquiera de propiedad particular del diario, sino que, por ejemplo, ediciones completas donde había intelectuales, académicos opinando a favor o en contra, o quizás incluso entrevistas a los que ella aplaude ahora
y que idolatra como son las autoridades de ahora, al propio presidente Guillermo Lasso, que yo lo entrevisté por 2 ocasiones. Entonces, que nos cuente, que nos diga por qué tomó esas decisiones, por qué hace esas barbaridades, qué tiene en su cabeza, qué tiene en su corazón, qué tiene en su alma, que le lleva a actos de orden fascista. Correcto. Orlando, pasemos a otro tema. Bueno, el país en este momento está atravesando una crisis de inseguridad terrible. Los negocios, casi que acá en Guayaquil, cerrar 8 de la noche, todo pues significa mucha pérdida, despidos de los trabajos. Ayer escuché al ministro de Gobierno, que es el que creo que más sale como vocero del presidente de la República, y dijo que justamente están por revisar ese estado de excepción con toque de queda, porque en realidad ya hay una afectación. Ya la gente, los empresarios, los negocios, los restaurantes de acá de Guayaquil y las provincias donde hay ese estado de excepción, pues de alguna manera están sintiendo esa afectación. Pero no solo eso, vemos que en el tema de inseguridad todavía no hay un control. El gobierno nos dice que todo está bajo control en la penitenciaría, pero bajo ningún plan. Él decía que tenía un plan, pero ese plan no se lo ejecuta. ¿Qué podemos esperar de este gobierno? Tras, en términos de seguridad, me parece que ya dieron todo lo que pudieron dar y no han logrado nada absolutamente. Eso me parece clave. Ahora dicen que tienen asesores israelitas. Los asesores israelitas vienen a arreglar un problema de las cárceles que ellos no han vivido, que ellos no tienen, que ellos no saben de eso. Tienen la lógica, la capacidad de entender la realidad ecuatoriana y de América Latina para entender cuál es el problema del narcotráfico, que tiene que ver con otros asuntos que son de orden incluso más ligados a la responsabilidad que tiene Estados Unidos del incremento notable del consumo en Europa y Estados Unidos, del consumo de cocaína, etcétera. Pues no creo. Ahora, ¿qué esperamos de ellos? Yo creo que esperamos sensatez. Lo único que tienen que hacer es, primero, depurar esas instancias institucionales cooptadas por el narcotráfico. Esto me parece claro. Empezando por la policía, que no lo decimos nosotros, lo dicen los informes de inteligencia que supuestamente se manejan, lo dicen los propios policías, es decir, depurar esas instituciones porque están cooptadas por el narcotráfico. Lo mismo que en la justicia. ¿De qué manera puede juzgar un juez a un narcotraficante, a un delincuente, si está comprado por ciertos narcotraficantes? Tercero, yo creo que dejen atrás del espectáculo el show, dejen la mentira, empezando por Villavicencio, que todo ve con el retrovisor, todo fue en el pasado, nunca nada pasa acá. Hay capos del narcotráfico que están en la cárcel o de mafias delincuenciales a los cuales nunca menciona ni Villavicencio, ni el hijo Bobo, ni Cristian Zurita, ni nadie, que nunca los mencionan. Pero claro, están preocupados de Norero, que ya está muerto, y que hay que averiguar exactamente qué pasó con eso, qué pasó con la muerte de Rasquiña, quién le dio la libertad. Es decir, esa cosa de transparentar la realidad, de atacar lo medular de la situación del narcotráfico y de la violencia criminal debería ser muy claro, porque hay capos que están encerrados en la Tacunga o en Guayaquil, a cuales no les tocan, ni los mencionan. ¿Será acaso, me pregunto yo, porque muchos de esos que supuestamente ven en Norero o en Ronnie Aliaga su blanco de ataque y no ven a los otros porque esos otros están pagándoles para que se callen sobre ellos? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué ellos no aparecen en la crónica roja, no aparecen como los grandes capos del narcotráfico y de los grupos criminales? Hay que averiguar los nombres. Ya hay publicaciones que empiezan a tocar a esos nombres porque saben perfectamente que ahí están los problemas de fondo. Entonces, hacer un proyecto de combate a la inseguridad pasa por incluso, depurar las instituciones, pero tocar a las membranas íntimas de quienes mueven los negocios. Y un último elemento, Jaime y Carla. ¿Dónde se lava la plata en este país? ¿No se lava en la banca? ¿No se lava en los negocios inmobiliarios? ¿No se lava en esos comercios que crecen de un día para otro? Farmacias, panaderías que de pronto aparecen y no tienen dueño. Entonces, esa plata se lava ¿en dónde? ¿En las cuentas de los correístas? ¿En las cuentas de quién se lava? En las cuentas de ciertos sectores financieros, comerciales y productivos de este país que no están siendo investigados por la UAFE, que ese sí es un problema grave. En realidad sorprende, ¿no? La semana pasada lo escuchaba a Villavicencio, me parece que decía que cada que hay una investigación en contra del correísmo,
por el caso de Nielsen Arias, que dice que va a cantar, hay algo que enseguida se enciende en las cárceles, dice, se desestabiliza el gobierno, como dando a entender que se desestabiliza toda la seguridad del Ecuador, en la cárcel acá en la penitenciaría del Litoral. Y yo quiero, de repente yo me hago una pregunta, y bueno, ¿y quién controla las cárceles, pues? ¿Que acaso Correa está en la puerta controlando las cárceles, pues? ¿Quiénes son los que controlan las cárceles? Claro, claro. Pero fíjate, esto que acabas de mencionar, es grave porque la policía enfrenta a los delincuentes con las armas de la policía, pero los delincuentes enfrentan a la policía con las armas que deja pasar la policía en las cárceles, pues. Entonces, mira, yo no quiero profundizar en el tema de lo que ya es para la gente común y corriente de la corrupción en las cárceles. Pero el señor Villavicencio ya da pena, en algunos casos hasta da risa, pero da pena. Él es un tipo que ahora aparece practicando tiro al blanco para defenderse de qué, pues. Es decir, cada vez que uno se encuentre con el señor Villavicencio tiene que protegerse porque el señor anda armado. ¿De qué anda armado? ¿Por qué anda armado? Y da pena y da tristeza y da risa al mismo tiempo cuando dijo que él iba a renunciar a la comisión de fiscalización porque no le permitían investigar. No renunció y que sigue haciendo. ¿A un legislador le hace falta tener la presidencia de la comisión para investigar? No. Si él cuenta con todo el aparato, ahí tiene a Carlos Rojas, tiene a los Cristian Zurita, tiene a Teleamazonas para que le amplifique todas las mentiras que tiene. Pero Villavicencio dijo que no renunciaba porque el presidente de la República le pidió que no se vaya y que continúe. O sea, él mismo tiene que seguir investigando a sus ministros, al presidente. No, es que da pena, de verdad ya da pena, el señor Villavicencio da pena. Lo que tendría que transparentar es cuántos viajes hace a Manabí, para qué va a Manabí, con quién se encuentra en Manabí cada fin de semana. ¿Qué hace en Manabí? ¿Por qué está tan metido en Manabí? ¿Por qué no cuenta por qué va a Manabí con tanta premura y con tanta atención? ¿Por qué se preocupa tanto de Manabí últimamente? Eso es lo que habría que preguntarle a él. Claro, Orlando, ya en la recta final de este diálogo me parece interesante conversar contigo porque manejamos el tema de la coyuntura política y lo manejas muy bien. En la proforma presupuestaria que se ha presentado a la Asamblea, en esa proforma hay un recorte a la policía de 6 millones de dólares. No solo a la policía. Hay recorte a las universidades. Algunas universidades hay que reconocer que sí se les ha aumentado el presupuesto. Pero las universidades más grandes del Ecuador, como caso de la Universidad de Guayaquil, le recortan 6 millones de dólares. La Universidad Central, 10 millones de dólares. Me parece que a la de Cuenca también le recortan 6 o 10 millones de dólares. A la Politécnica Nacional le bajan 11 millones de dólares. Exacto. El gobierno en su campaña dijo que le iba a dar la posibilidad a los jóvenes para que vayan a las universidades y que elijan las carreras. Con esto va a ser difícil que se pueda cumplir, que hasta el momento no se ha cumplido, con su propuesta de campaña. Mira, es muy grave porque al mismo tiempo que reduce 35 millones a las universidades, les incrementa 50 millones a las Fuerzas Armadas. Y uno se preguntaría siempre, ¿por qué tanto incremento a las Fuerzas Armadas cuando, por ejemplo, los problemas de las Fuerzas Armadas se tienen que resolver por vía de asesoría y apoyo de otros países que podrían resolver económicamente el tema? Pero bueno, ese es un asunto que lo tendrá que explicar el presidente de la República el día en que pueda presentarse ante medios de comunicación y periodistas que le hagan preguntas de verdad y que no le laven la imagen. Dos, la reducción del presupuesto además me preocupa porque él no creo que está entendiendo la diferencia entre inversión social y gasto corriente. Y ese que es un mal ya del ministro de Finanzas, que debería ser el que mejor explique estas cosas, ya pasa por quienes le acompañan incluso en su relato político y en su narrativa mediática todo el tiempo. Y tercero, a mí me preocupa mucho que esa reducción pueda constituirse más adelante un caldo de cultivo para explosiones sociales, reclamos como en el campo de la salud, como en el campo de los jubilados, en el campo de los estudiantes, en el campo también de la inversión pública en vialidad, por ejemplo, en ese tipo de cosas que de alguna manera generan empleo. Y esto lo digo precisamente porque estaba recibiendo unos mensajes a propósito de estas declaraciones que acabo de hacer sobre el señor Villavicencio, porque de estas cosas la Asamblea también peca, es decir, no hace el ejercicio adecuado, pero en cambio está encantada con un señor que todos los días sale a dar ruedas de prensa sobre problemas que nadie
les llama la atención, pero que los medios les ocupan. Entonces, esta reducción del presupuesto, esta poca ejecución presupuestaria, dice dos cosas y con esto cierro. Primero, hay una incapacidad, una incompetencia para ejercer la función pública, incluso con los recursos públicos estrechos y escasos que hay. Y segundo, que este presupuesto está mostrando la real capacidad y interés que tiene el presidente sobre lo social, lo económico, lo político y lo cultural de este país. Es decir, no le interesa para nada un desarrollo económico, social, productivo, sino que le interesa un desarrollo financiero para que sus negocios financieros y la de sus amigos se incrementen todos los días. Y ahí están los resultados. Vamos a terminar el año 2022 con una crisis muy aguda que incluye, por ejemplo, la fuga de muchas personas hacia los Estados Unidos, una migración galopante. Si este momento la Unión Europea nos diera el permiso para entrar sin visa hasta Europa, mucha gente se iría para Europa. Y por otro lado, tienes los índices de muertes violentas más altos de la historia. Y eso le van a seguir echando la culpa a Correa, le van a seguir echando la culpa a otros ámbitos y a otros momentos de la historia de este país. Yo no sé, pero el balance de este fin de año va a ser negativo, por más que incluso podemos llegar a la final de la Copa Mundial. Todo eso no se podrá tapar. Es decir, si Ecuador llega a la final del Mundial de Fútbol, ni eso podrá tapar todo lo que ha pasado. Orlando, quiero agradecerte por habernos dado tu tiempo para conversar aquí en Ecuador en directo. ¿Y en qué cuenta ahora pueden ver a Radio Pichincha en YouTube? En Radio Pichincha Multimedia, que es una cuenta recién abierta el día de ayer y ya tiene más de 1,100 seguidores en este momento. La otra tenía 91,000 y iba subiendo cada día más, para que veas. Bueno, ojalá que puedan recuperarla pronto, ¿no? Gracias, Carla y Jaime, un abrazo, como siempre, una admiración especial para ustedes. Gracias, licenciado Orlando Pérez, con quien conversamos, ¿no? Sobre el hackeo de cuentas a Radio Pichincha, a la coyuntura política. Bueno, no solamente a Radio Pichincha, lo dijimos, algunos medios digitales del país, ¿no? Que incluso hasta nosotros mismos como Ecuador en Directo hemos sido víctimas de estos hackeos y estos ataques en las cuentas. Grandes verdades que se dicen a través de los medios de comunicación digitales, Jaime, que los medios tradicionales de señal abierta quieren ocultar, ¿no? Pero bueno, algo que sí es cierto y es verdad, y lo creo que comparto con el licenciado Orlando Pérez, deseamos como Ecuador que nuestra selección de fútbol haga un excelente trabajo, el mejor trabajo, pero ni siquiera eso va a poder aplacar ni tapar el dolor que sentimos los ecuatorianos, el sentir que tenemos, la decepción que tenemos al ver cómo se encuentra en estos momentos nuestro país manejado por gente incompetente, por ineptos y sobre todo por indolentes.